Bueno, buenos días. Mi nombre es Martín Laite. Hoy, 28 de agosto, siendo las 10:30, les doy la bienvenida y desde ya les quiero agradecer a todos por sumarse al taller denominado La creación de bioparques como estrategia para un desarrollo sostenible que dará Claudio Dunan. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando las preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación le pasaré sus preguntas al orador en base a la cantidad recibidas y al tiempo que dispongamos. Intentaremos de poder contestarlas a todas las que ustedes tuvieran. Les recomendamos hacerlas durante el transcurso de la presentación. También les quiero recordar, en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde ustedes podrán buscar al orador y a través de la misma poder chatear e incluso programar alguna reunión. No se olviden de pasar por el espacio de Aprecid, dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag #Congreso Aprecid y así no perderse nada. A continuación, les presento brevemente al disertante para dar inicio a la presentación. Bueno, Claudio Dunan es ingeniero agrónomo de la FAUBA, PhD en Ecología de Malezas en Colorado State University, fue docente e investigador en Colorado State University en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, y en la Universidad de Padova, Italia. CEO de las empresas multinacionales Seneca, Magan y Síntesis Química, socio fundador de Bioceres, actualmente se desempeña como director de estrategia del grupo Bioceres. Es coordinador de la diplomatura en Bionegocios Sostenibles de la FAUBA. Bueno, ahora sí los dejo con el inicio del taller. Adelante, por favor. Hace 7 años hice mi primera presentación sobre bioeconomía en un congreso de Aprecid. En ese momento el objetivo era generar interés, curiosidad sobre las oportunidades que podían representar la bioeconomía. Hoy ya bioeconomía, bionegocios son conceptos bien difundidos en nuestra industria, inclusive en nuestra sociedad. Pero creo que debemos consolidar esa idea que tenemos de bioeconomía en una estrategia clara. El objetivo de esta presentación es justamente mostrar cómo la creación de bioparques representa una estrategia para el desarrollo territorial sostenible en nuestro país. Comencemos definiendo bioparque como un conjunto de biorefinerías para la transformación de biomasa renovable en un portafolio de bioproductos. Una biorefinería opera en forma similar a lo que es una refinería de petróleo, en donde reemplazamos el crudo por biomasa. Y el concepto de bioparque es importante porque si hay un subproducto en alguna de esas biorefinerías se transforma en la materia prima de otra biorefinería, incorporando entonces el concepto de circularidad que también es inherente a la bioeconomía. Bien, en esta slide lo que quiero mostrar es que la amplia variedad de biomasas de origen agrícola, pastoril, forestal, inclusive, pongamos el cursor de residuos sólidos urbanos, en nuestro bioparque, conjunto de biorefinerías que aplican procesos de transformación de diversas características a esta biomasa, se transforma finalmente en un portafolio de bioproductos. En la medida que tenemos más desarrollo tecnológico, este portafolio de bioproductos es más amplio y de mayor valor agregado. Pero fíjense que agrego el concepto de sostenibilidad, y esto no es menor porque ya no es suficiente el medir el impacto de una empresa desde el punto de vista económico y financiero, sino que es necesario además evaluar su impacto desde el punto de vista ambiental y social. Y en la medida en que vayamos avanzando en la década, cada vez va a ser más necesario contrastar la actividad de la empresa respecto de los objetivos de desarrollo sostenibles que ha establecido las Naciones Unidas para la sociedad en las próximas décadas.
Veamos algunos factores del contexto que yo creo que es muy favorable para el desarrollo de bioparques, bionegocios. Hoy la humanidad consume los recursos naturales equivalentes al de 1,7 planetas. En realidad, posiblemente este año, por impacto de la pandemia COVID-19, este valor esté más cercano a 1,6. Pero para ponerlo en perspectiva, si toda la humanidad consumiera los recursos como lo hacen en Estados Unidos, se requerirían de 5 planetas Tierras para proveer de esos recursos. Si toda la humanidad consumiera recursos como lo hacemos en Argentina, se requerirían de 2 planetas Tierra para proveer esos recursos. Si continuamos con esta tendencia de sobrepastoreo de los recursos naturales, en el 2030 vamos a estar consumiendo los recursos equivalentes a 2 planetas Tierra. Claramente esto no es sostenible y ya no es sostenible en el muy corto plazo. El otro aspecto clave es el tema de las emisiones y su relación con el cambio climático. Si tomáramos muy en serio el compromiso de que la temperatura no aumente más de 1,5 a 2 grados centígrados por encima de lo que era la etapa preindustrial, las emisiones de dióxido de carbono deberían reducirse en un 50% para el año 2030. De hecho, deberían ser neteadas en cero en el 2050. La realidad es que estamos muy lejos de lograr esos objetivos y vamos camino a que el incremento de la temperatura supere los 4 grados. Ese incremento de temperatura tiene impacto muy fuerte en la calidad de vida de la humanidad, no solo en la salud, en la producción de alimentos, sino también en la supervivencia. El otro aspecto que quiero mencionar, el otro factor que quiero mencionar es el de la deforestación. La deforestación ha sido una práctica muy utilizada en las últimas 2 décadas para incrementar la superficie de producción de cultivos y de producción de ganadería. Hoy la sociedad no está viendo a la deforestación como una práctica sustentable y de hecho se están comenzando a penalizar a aquellas empresas que buscan de proveerse de materias primas para los alimentos en tierras deforestadas. Hoy el 14% de las emisiones de dióxido de carbono globales provienen de la deforestación. Y esto es un tema, la penalización sobre la deforestación es un tema que se va a continuar incrementando en los próximos años. En definitiva, es para Argentina una oportunidad importante porque, por ejemplo, comparativamente a Brasil, nuestro costo ambiental debido a la deforestación es mucho menor y por eso el costo ambiental de la producción de soja en Brasil es 3 veces más alto que el de la Argentina. Argentina tiene dentro de los factores del contexto que quiero analizar, una biocapacidad muy importante para desarrollar una bioeconomía sostenible y competitiva. El 2% de la biocapacidad del planeta la tenemos nosotros y si bien es menor que la de Brasil, ocupa el 8º o 9º lugar en el nivel mundial. Y utilizamos esta biocapacidad para transformarnos en uno de los principales productores de alimentos y estar entre los primeros 10 exportadores de alimentos. Pero yo creo que es posible hacer mucho más con esta biocapacidad de lo que estamos haciendo actualmente. Y hoy la oportunidad es aún mayor. Se estima que se van a utilizar 10 billones de dólares, es decir, 10 millones de dólares para recuperar la economía post-COVID. Pero del mismo modo que se ve la necesidad de esta inversión, se ve la necesidad de que esta nueva economía esté basada en procesos de mucha menor emisión de dióxido de carbono y que sea socialmente inclusiva. Es decir, todas características en las cuales nosotros podemos tener éxito con el desarrollo de una bioeconomía competitiva y sostenible. Veamos algunas características de la bioeconomía argentina.
Un estudio publicado en 2019 por la Secretaría de Agroindustria y la Bolsa de Cereales estimó el valor de la economía, el tamaño de la bioeconomía argentina en cerca de 75-80 mil millones de dólares, representando casi el 14% del Producto Bruto Interno. Un 50% de esa bioeconomía está relacionado con la producción primaria, el resto es manufacturas, papel, madera, químicos, aceites. Fíjense que biocombustibles es una proporción menor de esa bioeconomía, pero aún así responsable de casi 2,5 millones de empleos. Una bioeconomía con una dependencia alta en el sector primario tiene ciertas debilidades. La primera está relacionada con el precio de los commodities de esa producción primaria. El mismo estudio comparaba el valor de la bioeconomía 2012 con 2017 y si bien había crecido en volumen un 8,3%, había caído en valor un 1,7% como resultado del precio de los commodities. La otra debilidad es que en una bioeconomía primaria con foco fundamentalmente en exportación de estos productos primarios, hace que el valor agregado se genere lejano al lugar de producción. La creación de bioparques, de bionegocios en forma local, va a generar un crecimiento, permite generar un crecimiento local diferente, ya que sabemos que la biomasa se produce en forma local y es poco posible de que se transporte, ya sea por cuestiones económicas y por cuestiones ambientales. En general la biomasa tiene baja densidad, por lo tanto la transformación debe realizarse en forma local. Y eso la transforma en ser una economía de repetición y no una economía de escala, en donde en la economía de escala se acumula en determinado lugar y se transforma en determinado lugar. La bioeconomía no, la bioeconomía tiene un componente local muy importante, por lo tanto va a generar empleo en forma local, se va a necesitar contratar y capacitar gente en forma local. Por eso decimos que es una estrategia de desarrollo territorial. Entonces, vayamos al tema de agregado de valor, un tema que es siempre bien debatido, y este es un estudio realizado en la Comunidad Económica Europea que muestra la productividad laboral en euros por empleado. Podemos ver que en el gráfico que las actividades relacionadas con la producción de biomateriales, biocombustibles e inclusive bioelectricidad tienen un valor agregado 4 o 6 veces más alto que la producción primaria. Esto lo podemos ver también en el mapa y en este gráfico. Los países en verde son aquellos más focalizados en producción primaria e inclusive son países en donde el empleo de todo el país está muy relacionado con la producción primaria. En cambio, otros países que ya comenzaron a sofisticar su bioeconomía, a subir la escalera del valor agregado, como por ejemplo países centrales, España, Francia, Alemania, Italia y aún más los países escandinavos, la productividad de la mano de obra del empleo es mucho más alto, casi de nuevo 5 o 6 veces superior a aquellas que están en el área de producción primaria. Y esto, si bien es un estudio en la Comunidad Europea, eso no significa que nosotros en Argentina no tengamos ya tecnología y conocimiento como para que eso comience a ocurrir. Acá les voy a mostrar dos ejemplos. Estos están relacionados con tecnologías de bioseres. Una de ellas es, y seguramente alguna vez han escuchado, es la producción de quimosina bovina, una enzima que se utiliza para la producción de queso, que tradicionalmente se sacaba del cuajo de los terneros, luego se produjo por fermentación. Bueno, Bioceres transformó el cultivo del cártamo para que produzca 1 kilo de quimosina por tonelada en la semilla. La tonelada de cártamo normalmente tiene un valor de 250 a 300 dólares por tonelada. El kilo de quimosina en esa tonelada de cártamo tiene un valor de 5.000 dólares por kilo. Como pueden ver, un tremendo salto cuantitativo en lo que es el valor agregado. Otro ejemplo similar es la transformación de glicerina
cruda en biopolímeros, bioplásticos, la glicerina cruda, que es subproducto de la producción del biodiesel, tiene un valor bajo, $100 por tonelada, a través de una plataforma en base a Bacillus subtilis, una bacteria que transforma la glicerina en bioplástico. Esa tonelada pasa a valer $1.500. Como ven, es un agregado de valor que multiplica en 5 o 10 veces el valor inicial de la materia prima y obviamente genera empleo con mucho mayor valor agregado. Invertir en bionegocios, en bioparques, va a crear mucho empleo. No solo va a agregarle valor al empleo, como veíamos anteriormente, sino va a crear empleo. Esta es una estimación de la cantidad de empleos que se va a generar en las próximas décadas relacionadas con las solo energías renovables, y aproximadamente un tercio de los 42 millones de empleos estimados en energías renovables se van a generar por invertir en bioenergía, biocombustibles, y esa proporción de 33% en Latinoamérica es mucho más alta. Inclusive es muy interesante ver los resultados de este estudio publicados este año, pero con datos del año pasado, en donde muestra que la inversión en energías renovables, en tecnologías para energía renovable y para eficiencia energética generan 3 veces más empleo que aquellos relacionados con la inversión en energía, en recursos fósiles. Entonces, de nuevo, para un país como la Argentina, que necesita desarrollo territorial local y creación de empleo, vemos que además los datos son claros en que nos muestran una oportunidad concreta de desarrollo y crecimiento, de tener un impacto no solo en el largo plazo, sino en el corto plazo. Otra razón interesante, otra oportunidad interesante para invertir en bioparques es la transformación de pasivos ambientales. En Argentina, por ejemplo, existen 3.000 basurales a cielo abierto. Estos basurales generan residuos tóxicos, contaminación, presencia de roedores, de insectos, de enfermedades, contaminan las napas freáticas. O sea, son verdaderamente un pasivo ambiental que debemos hacernos cargo rápidamente y no dejárselo a nuestros hijos y nietos. De hecho, algunos de ustedes se podrán relacionar que esto es un basural en la zona de Marcos Juárez. Pero lo interesante es que hoy la tecnología, si a este basural a cielo abierto le agregamos tecnología, una tecnología sencilla que es, por ejemplo, la pirólisis gaseosa, nos va a permitir generar no solo energía renovable, nos va a generar empleos, nos va a permitir reducir las emisiones de dióxido de carbono, inclusive generar un fertilizante que se llama biochar, que puede nuevamente después ser utilizado inclusive en producción hortícola forestal. Un estudio que hicimos no hace mucho tiempo nos mostraba para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 5 o 6 partidos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, nos iba a permitir esta tecnología aplicada a los basurales a generar 20.000 megawatts de electricidad al año, que iban a tener un impacto sobre las emisiones de dióxido de carbono, reduciéndolas en 4.000 toneladas al año, iba a generar 60 empleos, iba a producir más de 1.000 toneladas al año de biochar. Es decir, nuevamente, un recurso, un pasivo ambiental, con solo aplicar la tecnología lo transformamos en activos, lo transformamos en empleo, lo transformamos en riqueza local, porque estos empleos nuevamente son producidos, son creados a este nivel municipal. Este es otro buen ejemplo de lo que sería la transformación de un pasivo ambiental. Esto es un rastrojo de arroz que normalmente se quema en la provincia de Corrientes. De hecho, los productores tienen que sacar permisos para realizar la quema, pero que hoy se podría cosechar y llevado a una biorefinería en donde un proceso de extrusión lo va a transformar en un panel de construcción para construcciones sustentables,
de excelente performance acústica, térmica, son ignífugos, son altamente resistentes y obviamente son reciclables, porque luego de los 50 años de pronto que pueda tener de uso se pueden ir cambiando, se entierran y obviamente van a ser descompuestos por la flora microbiana del suelo. Y estos paneles se pueden utilizar para la producción de viviendas, para la producción para construcción de viviendas, perdón, para la construcción de escuelas, anfiteatros, arenas deportivas. Inclusive esto es en Australia, techos de los estadios del Abierto de Australia de tenis están realizados con estos paneles para reducir el ruido que entra y sale del estadio. Esto no es menor porque la construcción verde se estima que para 2030 sea una oportunidad de negocio de 4 billones de dólares en Latinoamérica, es decir, de 4 millones de millones, y podríamos producir en base a este rastrojo, en lugar de quemarlo, el material que hoy por hoy tiene la mejor prestación para este tipo de construcción. ¿Qué impacto tendría? Bueno, valorizaría ese rastrojo a más de $300 por tonelada, es decir, que en lugar de quemarlo lo podemos transformar en un activo ambiental muy importante. Un par de reflexiones sobre la producción de biocombustibles. Hoy en el transporte mundial los biocombustibles representan aproximadamente el 4% del volumen. El 65% del volumen de biocombustibles es bioetanol. Biodiesel es cercano al 30% y aceites vegetales hidrogenadas 5%. El biometano está comenzando a despegar, actualmente es el 1%. El principal productor de biocombustibles son los Estados Unidos. Argentina tiene una producción que representa aproximadamente el 3,5-4% del mercado total, que son 150.000 millones de litros. Hay 65 países con mandatos para corte de biocombustibles entre 5 y 25%. Argentina está más o menos en el medio, 10 y 12% de corte, con una oportunidad de crecer rápidamente. Pero va a haber presentaciones, hay otras presentaciones en el Congreso mucho más profundas que esta sobre biocombustibles. Lo que yo sí quiero mencionar es lo siguiente: el desarrollo de tecnología para la producción de combustibles de segunda generación es una gran oportunidad y vamos a analizarla. Fíjense, volviendo a los combustibles de primera generación, o sea, aquellos producidos a partir de grano, que tuvieron en la primera década del siglo un gran desarrollo para luego empezar a estabilizarse. Y esta estabilización se genera por dos razones principalmente, tres. La primera es esa discusión entre comida y combustible que llevó a que la sociedad ya no los vea con tan buen ojo, ya que en teoría el uso de grano para combustibles incrementaba el precio de los mismos y generaba impactos en la disponibilidad de alimentos para un sector de la población. La otra es el tema de lo que es el uso indirecto de la tierra. Como hablábamos antes, la deforestación está muy relacionada con la producción de algunos biocombustibles. Por lo tanto, cuando se le cargaron a estos biocombustibles de primera generación el impacto ambiental del cambio de uso de la tierra de una selva, un bosque, a agricultura para la producción de granos y eventualmente biocombustibles, el impacto ambiental ya no era tan positivo. Y la tercera obviamente es el precio del petróleo. Al mismo tiempo, en esta etapa, en la segunda etapa, digamos, la segunda década del siglo, comenzó el desarrollo de lo que es la industria de los automóviles eléctricos, que hoy está en aproximadamente el 2% del parque automotor mundial y se estima que pueda llegar como máximo al 50% en el 2050. De nuevo, si todo va bien en la producción de baterías y en el desarrollo tecnológico y en el reposicionamiento, o sea, el recambio del parque automotor, se podría llegar a un 50% de coches eléctricos de transporte en el 2050, lo que deja una gran oportunidad para los combustibles de baja intensidad de carbono.
¿A qué nos referimos con combustibles de baja intensidad de carbono? Por ejemplo, a lo que es el etanol celulósico. Hoy en Estados Unidos, que es el principal país en donde se producen no más de 38 millones de litros, pero los americanos tienen una estimación en que ellos podrían utilizar 1.000 millones de toneladas de biomasa y que eso les permitiría llegar a que los combustibles, el etanol celulósico podría llegar al 30% del transporte en el 2030. Las otras métricas a mirar son los mandatos que tiene la Comunidad Europea para los combustibles de segunda y tercera generación, que en el 2022 están cercanos al 0,2%, pero que van a estar en 3,5% en el 2030. Y finalmente, quiero hacer el caso concreto de que son los biocombustibles para aviación. Para el año 2030 es mandatorio para la aviación tener un 11% de su consumo de combustible de origen biológico. Por lo tanto, hay mucho terreno por recorrer en términos de la tecnología que esté disponible para la transformación de residuos lignocelulósicos o de otro origen en biocombustibles, pero la realidad es que la oportunidad de mercado continúa estando presente. Bien, resumiendo y un par de consideraciones finales. He intentado mostrar cómo la creación de bioparques permite transformar biomasas de distinto origen, aplicándoles tecnología en un portafolio de bioproductos de amplio espectro. Además, dentro de esos procesos se generan subproductos que pueden ser la materia prima de otros procesos en el bioparque, dándole circularidad a la economía de este bioparque. Nos permitiría generar empleo, nos permitiría agregarle valor a la biomasa, por lo tanto, generar empleo de alto valor agregado, nos permite transformar pasivos ambientales, cuánto tiempo más vamos a estar acumulando residuos en las afueras y quemándolos en las afueras de las ciudades y pueblos. Nos permitiría reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Todo esto tendría un impacto en mitigar el cambio climático. Y finalmente, algo sumamente importante para un país como Argentina, desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque la bioeconomía es una economía de repetición, no de escala. La biomasa debe transformarse en forma local, lo cual necesita de mano de obra local, de capacitación local. Y esto es altamente importante para los próximos años y décadas en la Argentina. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué se necesita para que esto ocurra? Bien, yo creo que nos está faltando una visión estratégica. Creo que tenemos ideas, creo que tenemos eslogans que permiten una discusión, pero finalmente todo eso no se traduce en regulaciones y políticas que incentiven el desarrollo de estos negocios. Esperemos que eso cambie en los próximos meses, años, porque si no vamos a estar perdiéndonos una gran oportunidad. Creo además que difundir todas estas ideas y conocimientos en el Congreso de APRESID es clave, ya que APRESID fue aquel motor de cambio de la agricultura argentina y podría perfectamente ser el motor impulsor de la bioeconomía en Argentina. Bueno, espero hayan disfrutado la presentación. Muchas gracias por escucharla. Bueno, acaba de terminar la presentación de Claudio. Tenemos varias preguntas que nos han ido llegando al chat. Se las voy a pasar. Claudio, nos preguntan, ¿qué oportunidades son las que crees que tiene Argentina hoy en día para crecer en términos de la creación de nuevos bioparques y aumentar la sustentabilidad de sus producciones? ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Buen día a todos. Yo, creo que básicamente las oportunidades traté de describir algunas en la presentación. Creo que es el futuro de un complemento de la tradicional producción agrícola ganadera que tenemos.
es una vuelta de tuerca más respecto de lo que es la agroindustria más tradicional. Creo que más que una oportunidad, creo que, o sea, que está ahí latente de ser explotada, lo que se necesita es fundamentalmente encontrar los mecanismos de asociación entre distintos stakeholders, jugadores de la sociedad para que esto ocurra, para convencer a algunos de nuestros dirigentes del impacto que esto tiene respecto de generar fuentes de trabajo, incrementar el valor agregado en zona o en región en donde se produce, colaborar drásticamente en lo que es la mitigación del cambio climático y en la adaptación al impacto que va a tener el cambio climático en nuestra sociedad. Así que creo que son oportunidades absolutamente listas para ser aprovechadas. Lamentablemente nos falta todavía un entramado de regulatorio que nos permita ser más, digamos, optimistas en cómo generarlos. Pero bueno, hay que trabajar desde varios sectores, desde el sector productivo, desde el sector tecnológico, para llegarle con el mensaje adecuado a quienes toman decisiones. Bien. Te leo la siguiente. Preguntan si vos creés que el mercado mundial comenzará cada vez más a demandar productos, commodities o lo que fuera, que provengan de producciones con ciertas certificaciones o preocupadas por la sustentabilidad. O sea, hay algunas certificaciones que hoy van creciendo, pero va muy tímido todo, ¿no? Pero no sé cómo lo ves de acá al futuro. Yo creo que es inevitable. Primero, que si hemos aprendido algo en el COVID con esto de la pandemia, es que las situaciones de riesgo o los factores de riesgo y de amplio impacto a los cuales uno no les presta atención, cuando ocurren después son dramáticos. Y el cambio climático es uno de ellos. Por lo tanto, hoy la sociedad global, que ya lo tomaba a todos los temas ambientales como los temas de mayor riesgo y de mayor impacto, previo al COVID, hoy lo sigue viendo y ha reforzado su noción de que tenemos que, como sociedad global, enfrentar el tema del cambio climático de forma mucho más enérgica. Eso implica muchas más restricciones, muchas más certificaciones. Yo no diría restricciones, voy a sacar la palabra, muchas más necesidad de certificar lo que hacemos, medir el impacto que tenemos de cada una de nuestras actividades. Creo que eso es muy positivo. Por ejemplo, hoy en Argentina están en marcha el plan de carbono neutro para oleaginosas, para trigo, y se van incorporando distintas producciones que van a generar los protocolos como para certificar bien, medir y certificar bien, y eso nos va a dar una gran oportunidad de continuar exportando a los mercados, a los tradicionales y a los nuevos mercados. Y acá creo que es muy importante hacer un paréntesis y mencionar la gran oportunidad versus, por ejemplo, Brasil. Argentina tiene un costo ambiental de producción de soja, por ejemplo, que es 3 veces menor que el de Brasil. Y eso está relacionado con que nuestra producción no está tan basada en la deforestación. Y eso hoy es un requerimiento básico de las sociedades. O sea, hoy se mide la deforestación embebida en la producción. O sea, qué porcentaje de la producción de los alimentos que consumo que tienen soja provienen de áreas deforestadas. Eso ya tiene métricas, ya está estudiado y ya empieza a ser regulado. Y esto va a incrementarse. Por lo tanto, es muy importante. Y nosotros que tenemos un producto muy interesante, que es la ganadería, tenemos que medir, certificar y corregir lo que tenemos que corregir. Porque esto es una oportunidad, pero eventualmente es un riesgo si se transforma en una regulación a la cual no podemos cumplir. No sé si explico bien eso. O sea, Sí. hoy es una oportunidad de hacerlo bien. Dentro de 5 años va a ser una barrera, vamos a empezar a pensar, son barreras para arancelarias. Eso es un error. Sería un error conceptual muy grave nuestro no empezar desde temprano. Sí, correcto. Hay una pregunta parecida y por ahí te voy a enfocar distinto, porque la pregunta es, ¿cómo crees que impacta la situación actual del mundo con esta pandemia, la producción de granos y biocombustibles?
es algo a la que yo respondiste, pero por ahí hablando, por ahí lo podemos ver de, si crees que por ahí, como dijiste, la contra hacia los biocombustibles, ¿no? Que en algún momento la gente hubo toda una resistencia hacia, digamos, decir, che, la comida es para comida y no para hacer la energía. ¿Cómo crees que por ahí, si eso pudo haber cambiado con la pandemia, por ahí con, no sé, cómo lo ves? Yo creo que lo que hay que hacer es, a ver, creo que la pandemia va a tender de nuevo a impulsar más todas las medidas que sean para la reducción de las emisiones. Y yo en la presentación quise hacer un par de puntos respecto de los biocombustibles. Si ustedes se fijan, esos primeros 10 años del siglo en donde hay un absoluto crecimiento casi exponencial, después se frena, y se frena por varias razones. Uno es por esa competencia comida, combustible. Pero hay otro factor que está más todavía relacionado, que es el tema del cambio de uso de la tierra para producir biocombustibles. O sea, si yo deforesto para producir soja, para que vayan a biocombustibles, el impacto ambiental es muy alto. Entonces, lo que yo estoy buscando reducir, en realidad no lo estoy logrando. Si yo mido las emisiones, voy a tener más emisiones que un biodiesel que viene de zona deforestada. En la medida en que nosotros, a través de agricultura de precisión, mejor manejo del suelo, genética, bioinsumos, bajemos el perfil ambiental de nuestra producción, vamos a ir bajando el perfil ambiental de los biocombustibles, y la intensidad de carbono que tiene el biocombustible que producimos va a ser más competitivo. Al mismo tiempo, le vamos a ir agregando la oportunidad, porque se va desarrollando aquellos biocombustibles que ya no son de primera generación, sino segunda y tercera generación, que van a ser una oportunidad creciente. Fíjense que es muy importante pensar que si hoy los vehículos de transporte son eléctricos solo el 2% del parque global, y siendo muy optimista, se puede llegar al 50% en el año 2050. Quiere decir que hay 50% del parque automotriz global que va a seguir dependiendo de combustibles y que va a requerir combustibles de baja intensidad de carbono. Ahí los biocombustibles, hechos bien, mejorados en nuestros sistemas de producción, menos dependientes de la deforestación, con combustibles de segunda generación mezclados en todo eso, van a tener un gran impacto. Y yo creo que Argentina tiene 30 años para crecer en eso, haciendo las cosas bien. Y eso nuevamente nos trae a medir, certificar, y que realmente lo que nosotros tengamos tenga una producción de calidad ambiental y que sea certificable. Bien. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué crees que hace falta para que los productores argentinos se empiecen a inclinar cada vez más por la agricultura circular y el aprovechamiento de los residuos que producen sus sistemas? Varias cosas. La primera es bien agronómica. Es cuánto realmente podemos utilizar de los residuos. Nadie mejor que APRESID para trabajar en ese tema y dar la mayor facilidad de respuestas. Hay zonas en donde va a ser más fácil, hay zonas en donde no se va a poder hacer, porque los residuos en el suelo hacen a la sustentabilidad del suelo, o sea que no es todo, no es absolutamente todo posible de ser aprovechado. Creo que hay oportunidades de sembrar cultivos de estilo, lo que se llama energéticos, que den alto valor agregado desde el punto de vista de cuánto puedo utilizar, inclusive aumentar la sustentabilidad del suelo. O sea, son sistemas, tenemos que pensar en agronomía, siempre lo pensamos, ¿no?, en agronomía como un sistema, y entonces en la medida en que vayamos obteniendo respuestas para eso, vamos a tener mayor capacidad de decir en qué zonas y qué tipo de cultivos podemos aprovechar desde el punto de vista de bionegocios. Hay otras áreas en las cuales creo que, siendo muy intuitivos, podemos decir, sí, acá podemos sacar 1 tonelada de rastrojo de trigo sin mayores inconvenientes, y eso lo sabemos también positivamente. Y después ahí ya entra básicamente el asociativismo, la creatividad del modelo de negocio para que el productor se sienta integrado, o sea, se sienta que puede integrarse a negocios distintos.
o sea, que sea partícipe del negocio, del valor agregado de ese negocio en la localidad donde vive, y agregándole otros negocios, que ahí es el concepto de bioparque, en donde de pronto, por producir biomateriales, además yo genero la oportunidad de transformar residuos sólidos urbanos en energía eléctrica, que después van a ser a lo mejor bioplásticos o biocombustibles posteriormente, o el ejemplo concreto de la producción de arroz, una producción de arroz que claramente quemado del rastrojo tiene un impacto ambiental de emisiones de carbono mal, y hoy yo puedo utilizar ese rastrojo de arroz o de trigo para construir biomateriales que eliminen el uso o reduzcan el uso de materiales de construcción. Lo que nosotros tratamos de fomentar siempre es un modelo de negocio en el cual haya varios jugadores integrados, en donde el beneficio se pueda hacer bien repartido y no quede alejado de la zona de producción. Este es otro concepto importante. En términos generales, cuando el valor agregado se hace muy lejos de la zona de producción, para el productor es muy difícil ser partícipe de ese valor agregado. En cambio, si nosotros nos movemos a producciones que sean locales y de valor agregado local, ahí es mucho más fácil imaginarte ser parte de ese negocio. Yo creo que eso nos falta. Y después, como dije antes, faltan regulaciones, hay que seguir insistiendo. Hoy no tenemos todavía una ley de biocombustibles actualizada. Hay mucho por caminar, muchísimo. Sí, a ver, faltan regulaciones por ese lado y por ahí sobran regulaciones por el otro. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que sería fantástico, Martín, claro, pensar en que esta es la forma. A ver, yo me acuerdo cuando hace 4 años cambió el perfil de las retenciones, una de las preguntas que recibía mucho yo con este tipo de presentación era, bueno, pero ahora tenemos una política de retenciones distinta, precios distintos, etcétera. Sí, le digo, pero no es, en Argentina, y yo creo que es un riesgo. Entonces el productor tiene que encontrar maneras de disminuir ese riesgo, de diversificar el riesgo. Entonces no nos quedan muchas más alternativas que producir algo diferente. O sea, desde el lado agronómico hasta el lado de transformación, porque la variabilidad climática y el impacto que tiene, la volatilidad climática, la volatilidad de precios y las políticas que tenemos en nuestros gobiernos, y si no diversificamos, si no encontramos otras formas de generar valor, y la sufrimos mucho. Y nos pasa, y nos va a seguir pasando. Entonces yo creo que ya no es sí podemos hacerlo, es cómo lo hacemos. O sea, es sentarse y decir, a ver, tenemos esta oportunidad. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque seguro que le encontramos la vuelta. Lo más fácil es encontrarle los aspectos negativos, pero seguro que si nos sentamos y decimos, ¿cómo le encontramos la vuelta? Lo hacemos. Eso yo creo que es lo que nos está faltando. Como un comentario, en el año 2006 me tocó ir a un viaje a Alemania, y los productores alemanes, en la zona donde fuimos, su producción era generar pasto para cortarlo, para meterlo en unos tanques donde se fermentaba ese pasto, generaban gas, ese gas iba a un motor, el motor generaba luz y se la vendían al gobierno alemán. Hace 14 años y en todos lados lo hacían los alemanes, probablemente porque por ahí no harían otra producción o les entraría dinero por esa situación. Digo, acá de eso estamos lejísimos, o sea, capaz que no tenemos ni líneas de luz a las cuales inyectarles la luz. Totalmente. No tenés energía. A ver, si vos en la para provincia de inyectarla Buenos Aires, tiene que pasar un cable por la puerta de tu campo. Y no está. Vos en la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más desarrolladas, tenés dificultades para llevar energía a lugares donde quisieras instalar alguna producción, ¿verdad? Correcto. Y bueno, a ver, un ejemplo concreto, o dos podemos tomar, el de residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos hoy podés tomar esos, neumáticos, los bidones de agroquímicos que no sabemos qué hacer cuando salen del campo, o están en el campo o salen del campo. Todo eso y más cosas, todas fuentes de biomasa, las podemos transformar hoy en electricidad y mañana en productos de mayor valor agregado. Ahora, hoy en electricidad, el único mercado es el mercado de subirla a los $80 por megawatt. A ese valor es muy difícil generar rentabilidad. Ahora bien, para la comuna,
¿No tiene un impacto tener el basural alrededor quemándose? ¿No estaría la comuna dispuesta a decir, ¿sabes qué? Pago un poquito de impuesto para que eso no ocurra? Después, ¿no tengo algunos impuestos que pueda de alguna manera negociar para salirme de ese apretamiento y darle un poco más de rentabilidad al proyecto? Y después, si ya soy yo parte de esa comunidad, productor de la zona, y veo que voy a tener un impacto positivo, y a lo mejor voy a tener una menor rentabilidad, pero es una rentabilidad. Y esa rentabilidad hace que mi ciudad sea más limpia, que mis hijos crezcan en otro medio ambiente, crezcan en otro ambiente diferente. Mientras tanto, voy tratando de encontrar la manera de vender mis bonos de carbono para aumentar la rentabilidad. O sea, todo esto es posible de hacerse. El tema es que en la Argentina todo es un poco más complejo. Si hubiesen mantenido el precio de la electricidad a 130, 140 dólares, hoy podríamos estar hablando de en qué ciudades empezamos a hacer esto, pues nos vamos a pelear en qué ciudades podríamos hacerlo. Hoy no existe eso. Entonces, primero, creo, por lo que estoy aprendiendo de trabajar tanto con distintas comunas y gobiernos, es generar el consenso de aquellos que van a participar. Después decirles, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que necesito, hasta dónde podemos ayudar y cómo podemos avanzar. Si no lo hacemos así en Argentina, vamos a estar siempre esperando algo que nunca va a ocurrir. O que es muy poco probable que ocurra. Es más probable que ocurra todo lo contrario, inclusive. Y nos perdemos oportunidades, porque nos perdemos. A ver, hablan de trabajo. La sustentabilidad genera trabajo. Está medido, no es una cosa que lo digamos nosotros. Está medido. Hay más trabajos en energía renovable que en energía fósil. Hay más trabajo en construcciones renovables que en construcciones de cemento. Bueno, entonces, si eso es lo que queremos hacer, encontrémosle el mecanismo. Eso es la única alternativa que tenemos. No hay muchas más. A lo mejor después tenemos un efecto dominó de que algo cambia. Pero hoy por hoy es lo único que hay. Bien. Precisamente sobre lo mismo que estabas hablando, alguien pregunta si hay algún proyecto en curso a nivel provincial o nacional para afrontar estos desafíos. Que haya alguien motorizando estas situaciones, legislaciones, grupo de inversores. Inversores hay. Lo que digas. Inversores hay. Armar el negocio, armar el negocio en Argentina de la forma tal que sea para inversores, extranjeros que vengan y digan sí, no. Ahora, armar un negocio para nosotros mismos, que somos los que vivimos acá y queremos mejorar las condiciones, sí existe. Porque en realidad tenemos una parte, o sea, nuestra vida está insertada acá. Entonces, no es tan sencilla decir no está. Entonces, por eso, el mecanismo tiene que venir de este movimiento asociativo social, en el cual es el campo, es la ciudad, es el intendente. Todas las intendencias con que yo he hablado, no voy a decir todas, pero la mayoría, se suben a estos proyectos de una manera muy rápida, muy rápida. No tienen inconvenientes, apoyan con te doy un terreno, te doy la oportunidad, negociemos cómo hacemos con los residuos, inclusive puedo pagar la disposición de residuos. Estamos tratando de encontrar una manera que podamos llegar a regulaciones más de nivel provincial. Hay algunas cosas a nivel nacional, a nivel provincial que ayudan, pero no tienen un impacto trascendente. Yo la forma que tengo esto de decirlo es, el negocio está, los inversores están, bueno, vayamos a convencer eso que nos está faltando un poco más para ver cómo generamos el negocio. Por ejemplo, paneles de trigo o de arroz. Tiene una ventaja increíble y una rentabilidad enorme. Y no necesito ayuda de nadie. Ahora, sí, por reducir y voy a reducir el consumo de energía dentro de mi casa en un 50 a 90%. Eso ya es un valor agregado del negocio, ya es una propuesta de valor. ¿Qué falta? Sencillamente estructurar el negocio, que es lo que estamos haciendo en un par de lugares. Residuos sólidos urbanos. Ok, ¿cuánto está dispuesto a pagar el municipio por sacárselos? Tienen que tener alguna regulación. El municipio, estoy seguro que no puede quemar y seguir dejando los residuos sólidos urbanos a cielo abierto. Estoy seguro que hay. No se cumple, pero hay.
Entonces hay que hacérselos cumplir. ¿Y cuál es el costo? Y bueno, veamos realmente cuál es el costo. A lo mejor el costo es muy bajo cuando lo generamos. Lamentablemente no vamos a encontrar grandes soluciones. A ver, sí, hay una que deberíamos sentarnos a trabajar también, que es con este proyecto de la Cámara Argentina de la Agroindustria, cómo incorporar alguna de estas cosas dentro de los procesos de desgravación. Eso nos va a ayudar. Así que yo creo que, si bien no hay nada claro, pienso que en la situación actual podemos igual avanzar. Lo que yo quiero transmitir es que sería fantástico que tuviéramos políticas de energía renovable o de construcciones renovables, pero la fijación de carbono hoy la podríamos monetizar si quisiéramos. Es cuestión de organizarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que medir, hay que certificar y hay que vender. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Hagámoslo, porque el mecanismo está y no necesito el gobierno local ni nacional para hacerlo. Perfecto. Existe, o sea, no es tan sencillo, pero se hace, se puede hacer. Nosotros estamos haciéndolo. Animarse. Sí, hay que hacerlo. Totalmente. A ver, volvamos al ejemplo. En 1990, cuando Apresid empezó con siembra directa, ¿a quién se le iba a ocurrir que iba a cambiar la economía del país, ya no la agricultura del país? Había que extender. Y bueno, no estaba todavía toda la tecnología, se hizo de una manera diferente. Y hay actores que van a participar de esto. Pero bueno, primero se convenció el actor principal, que fue el productor. ¿Tuvo ventajas? Sí. Bueno, esto va a tener ventajas para el productor. Para el productor, para la sociedad donde vive el productor. Porque esto tiene un impacto. Por eso es un proyecto de desarrollo sustentable de territorio, no solamente de la agricultura. Claro. Porque acá el clave del desarrollo local es la creación de valor local, la creación de empleo local. Y ahí vas a tener un apoyo de la sociedad diferente. Sí, bueno, justo por ahí hablaste justo de empleo, me dejaste picando la siguiente pregunta, que es que habías mencionado situaciones de posibilidad de generación de nuevos empleos, si podés enfatizar y ampliar un poquito más este punto. O sea, ¿qué tipo de empleo? Sí, a ver, ¿Cómo pensás que puede ser esto? Por ahí en la recolección, no sé cómo. ¿El empleo? ¿Cómo sería? El empleo, bueno, sí, puedo dar un excelente ejemplo. Bajos submeridionales. Después vuelvo a los rastrojos, que es más común. Bajos submeridionales, producción de espartillar ganadería en base a espartillar, 30 kilos de carne por hectárea promedio, una ganadería de subsistencia, una zona pobre, nadie invierte, ni siquiera el Estado. Vos podés generar, con datos del INTA, de la universidad, que te dicen transformemos el espartillo en al menos electricidad, mejora la receptividad ganadera porque vas a producir más forraje, más intermata, vas a tener mejor ciclo del carbono en el suelo. Todo esto medido por gente, no lo estoy diciendo yo, está publicado, ¿no? Bueno, pero hay que crear la empresa que corte, recolecte y transporte. Ya tenés ahí creación de empleo. Después tenés... Camionero, tractorista, que en vez de tener un puestero que haga 20.000 hectáreas, tenés... Después vas a tener la infraestructura, porque tenés que especializar maquinaria para hacerlo, del mismo modo que hubo que especializar maquinaria para hacer siembra directa, ¿verdad? Entonces vas a tener que tener un desarrollo, tecnología, innovación. Después vas a tener la planta. En la planta van a trabajar, la planta de procesado de energía y van a trabajar gente local. No viene la energía por un cable que se produjo en una planta a base de gasoil y gas, o de fuel oil y gas, que viene de vaya uno saber de dónde viene. Claro, exactamente. O de gas, ¿viste? Entonces, no. Entonces, la cantidad multiplicadora de empleo es mucho mayor. Más gente va a tener empleo local, más gente va a pagar impuestos locales, más creación de riqueza en esa zona. Vamos a la agricultura y, dependiendo de lo que estemos hablando, la planta de producción de paneles de trigo que en realidad ya no es solamente paneles de trigo, sino que es todo un sistema de construcción verde. Ahora les cuento algo de eso. De construcción verde, necesitas empleos directos, gente que trabaje en proveer la materia prima,
o sea, de recolectar la logística de materia prima, una valorización de ese rastrojo, y eso lo hemos charlado inclusive en la chacra de Valora, a valores que sean más interesantes que solamente la logística o un pequeño margen, sino dar una mayor oportunidad para que el productor le interese, para sacar menos rastrojo de cada hectárea, pero que sea un valor interesante. Después, dentro de la factoría de paneles, después esos paneles hay que transformarlos en paredes o en casas, y así sucesivamente. Entonces, cuando vos te das cuenta el impacto que tuviste de una planta local que va a suplir a lo mejor a 10 partidos del sur de la provincia de Buenos Aires, decís, wow, mira el impacto que tengo, de la otra manera estoy trayendo cemento de no sé dónde, y contaminando y no bajando las emisiones. Y la gente que va a tener esa casa, vos imaginate que haces construcciones sociales, esa persona va a ahorrar 50-60% de su energía, no le estás dando una hipoteca a esa persona energética por el resto de su vida. Todo eso tiene un impacto en la sociedad muy importante. Si a eso le agregamos que nos generamos nuestra propia energía, ahí seguís sumando. Del proyecto mío de parques de Tandil, que en algún momento creo que lo charlamos, o si no, en algún momento lo podemos hacer, energía eléctrica más paneles de construcción, estamos hablando de 60 familias trabajando, 60 nuevos empleos, de algo que no existe, de algo que hoy no existe, y que trae ventajas importantes también desde el medio ambiente para la sociedad, ¿no? Así que está medido, yo ahí puse un slide, creo que está, ahora no lo recuerdo bien, pero creo que está, de cómo compara la generación de empleo en energías renovables versus energías tradicionales, 3 veces más. Entonces, en lugar de subsidiar vaca muerta, dame esos 9.000 millones de dólares que le dieron durante años. ¿Sabes la cantidad de plantas de estas que hacemos? Cambiamos el perfil del país con esto, con esos 9.000 millones. Si cada planta, cada mega nos vale una inversión de 3 millones de dólares. Imagínate. Si toda la provincia de Buenos Aires, excepto Gran Buenos Aires y Capital Federal, usáramos los residuos sólidos urbanos para generar energía eléctrica, en lugar de estar pagando $80 el megawatt, la sociedad lo pagaría a 83. Si nos dieran, para que ese megawatt que nosotros proveemos, y desaparecen todos los residuos sólidos urbanos, se transforma en energía. Y después vendemos los créditos de carbono y le damos laburo a ver, cada planta de estas de un mega tienen 12, 18 personas trabajando. Y la gente, ¿crees que se va a enterar que le pasaste el mega de 80 a 83? Porque tuviste que pagar un poco más caro el mega para que se implementen estas plantas. Es una cuestión de tener una visión sistémica, y hoy no la tenemos, porque lamentablemente, como los políticos tienen que estar en 4 años, en realidad 2 años, y a nosotros nos complican la vida con estas cosas de las retenciones, los impuestos y demás, ¿cómo haces para salirte de ese encasillamiento? Bueno, pero a ver, en otras sociedades de este mundo, todo eso ha fluido y se ha implementado. O sea, tenés montones de lugares y países donde todo esto ha progresado. O sea, que en algún momento, ¿dónde hicieron el clic? O sea, por ahí vos lo sabés y lo podés comentar. No, eso no es... En algún lado pasó. Todos nosotros salimos de nuestras ciudades y vemos esos basurales que son un espanto. Recién ahora estamos haciendo la separación de la basura, pero hasta ahí nomás. Y yo vivo en Mar del Plata, en Mar del Plata te dicen que todo va al mismo lugar. La separamos en casa para que la junten en otro lado. Entonces, y es así. A ver, te digo. No sé por si por ahí tenés más datos y la sí, verdad que fue rica la charla, ¿no? Hay conceptos, me parece, que no los hemos... A ver, la coyuntura a nosotros no nos permite ver un poco el largo plazo. Me parece a mí que eso es tremendo, ¿no? Entonces, al no tener una oportunidad de ver el largo plazo, no logramos entender con claridad el daño que estamos haciendo, por ejemplo, a la sociedad por tener esos basurales a cielo abierto. Yo la foto que puse ahí no quiero decir de qué es, pero es probablemente de una de las ciudades en las zonas más productivas, no de la Argentina, del mundo. ¿Ok? Sí, sí.
O Sí, sea, totalmente. quiero ser claro, nosotros mezclamos las dos cosas, tenemos la zona más productiva del mundo con las mejores prácticas agrícolas del mundo y al lado donde vive la familia estamos con los basurales quemándolos. Es extraño, no sé por dónde pasa, Martín, sinceramente no tengo esa pero creo que es de nuevo, no hay muchos ejemplos en el mundo como APRESID y por lo tanto yo sigo sosteniendo que a partir de la cultura de innovación y de pensamiento a largo plazo de aquellos que participan en esto y que han participado en los últimos, que son ya 30 años, es donde podemos encontrar la germinación de esto. Y la germinación de esto desde el lado ya de un propósito común con la sociedad, pero además desde un lado de rentabilidad, porque se está acabando la rentabilidad de lo que hacemos, ¿ok? No hay una gran oportunidad que esto crezca mucho. Al contrario, los costos ambientales de la agricultura en algún momento los vamos a estar pagando. Nos van a llegar por costos o nos van a llegar de otra manera, pero o por impuestos, pero nos van a llegar. Y necesitamos encontrar la vuelta, pero encontrar otra vuelta ya, porque el tiempo no nos juega a favor. Al contrario, nos juega a favor si lo hacemos rápido. Pero no tengo, la respuesta esa es más psicológica, sociológica, no lo sé. Honestamente, es un buen punto para leer. Tengo que ver qué pasa. O sea, me gustaría entenderlo un poco más. Tenemos que hablar con algún psicólogo. Vamos a cambiar un poco el foco. Tengo dos preguntas más del lado ecológico, más que. Sí. Digamos, nos preguntan, ¿qué prácticas crees necesarias para disminuir las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero en la producción agropecuaria? ¿Sí? Bien. Y también, ¿cómo crees que se puede llegar a disminuir el consumo de agua o fomentar su reutilización? O sea, van medio unidas, Van de agua, la carbono, mano, ¿no? disminución, mejor Sí, producción. a ver, yo creo que hay un concepto que es interesante, que es la intensificación sostenible de la agricultura, que es cómo incrementamos los rendimientos con tecnologías de menor impacto ambiental. Creo que Argentina en eso anda, creo que entendemos, ustedes entienden mucho más que yo de esto y conocen mucho más. Vos hablabas, Martín, que me contabas que estuviste en una charla sobre agricultura de precisión. Ahí tenemos un ejemplo categórico de cómo se disminuye el impacto en el medio ambiente. Genética, ya sea mejoramiento tradicional, edición génica, transgénesis, esas son todas tecnologías que tienden a la oportunidad de mejorar el impacto ambiental de la producción y los bioinsumos clarísimamente. El tema del agua es un tema clave, eso lo saben, lo conocemos todos desde cuando éramos estudiantes. Argentina, yo lo que he leído, vamos a tener áreas donde van a sufrir mayor sequía que lo natural y otras áreas de mayor humedad, pero nosotros hoy tenemos una limitante, perdón, retrocedo un cachito. En esto de la intensificación sostenible de la agricultura hay un concepto que es bastante clave y que está se está esparciendo mucho en la literatura, que son las brechas de rendimiento, de yield gap, que es comparar el rendimiento potencial limitado por el agua en la agricultura de secano y el rendimiento actual, esa brecha. Hay zonas de Argentina que en soja tiene una brecha menor al 10%, o sea que son increíblemente productivas. Las zonas núcleo de Argentina, Marco Juárez, Pergamino, son brechas de producción menor al 10%. Es muy difícil incrementar, salirse ya de reducir esa brecha. Ya es muy difícil. Sí. O sea que te queda ir a aumentar el rendimiento potencial. Eso se puede lograr con genética. Y la otra cosa que podés lograr es reducir el riesgo, o sea, tener tecnologías que reduzcan el riesgo. O sea, cuando tenés un muy mal año, que esa caída del rendimiento no sea tan abrupta. Hay otras zonas, del mismo modo que hablaba en Pergamino Marco Juárez, vamos a soja en Río Cuarto. Río Cuarto, si vos ves las publicaciones de un grupo de científicos, Merlos y Aramburu Merlos, muestra que la productividad, o sea,
el rendimiento potencial de Río Cuarto es inclusive más alto que el de Marco Juárez, pero la brecha es 5 veces más alta. ¿Por qué? Bueno, obviamente la volatilidad climática de precipitación hace que el riesgo sea más alto, el productor puede invertir menos. Entonces, tenés dos efectos. Uno, la reducción del rendimiento per se por la baja disponibilidad de agua en determinados años y la menor inversión que uno hace por temor al riesgo, por la aversión al riesgo. Ese paper también lo mide. Por ejemplo, en los años más húmedos es donde en proporción la brecha es más grande. Quiere decir que no estoy poniendo toda la tecnología que esa zona puede proteger. Pero no es lo nos normal. Animamos, ponele. No es solo para nosotros, y con retenciones aún más. Entonces, con tecnologías, por ejemplo, nosotros, y acá no lo tomen como un aviso publicitario de HB4. ¿Qué haría el HB4? HB4 es una tecnología que te reduce el riesgo a la baja y que te permite a vos reducir la pérdida cuando tenés esa volatilidad climática desfavorable y te permite incrementar a vos un poco más la toma de riesgo para producir más. Entonces, ese tipo de tecnología que viene desde la genética o desde la agricultura de precisión es lo que nos va a permitir mejorar los rendimientos con menor impacto ambiental. Y lo mismo va a pasar con el tema agua. Es algo similar. En agua es complejo porque es muy difícil mejorar la eficiencia del uso del agua con genética. Muy difícil. Y eso es histórico, porque en términos generales la reducción o la tolerancia a la sequía viene con cierre estomático y el cierre estomático viene con, o sea, encontrar un cisne negro como nos tocó a nosotros con HB4 es bastante poco común. Después son manejos de residuos, de cultivos de cobertura, eso lo saben más ustedes que yo respecto del agua. Barbechos, etcétera, ¿no? Eso lo saben más que yo. No tengo mucho más que pueda aportar ahí. Sí, no, creo que digamos, lo que hablamos de toda la cantidad de residuos que generamos, independientemente de los rastrojos y la utilización de rastrojos, sino todo el residuo, o sea, la posibilidad que hay de crecer en todo eso es infinita y lamentablemente por distintas situaciones todavía no las estamos aprovechando, o sea, no sé, hay que ver, no sé, y sí, hay que laburar un poco más. Por ahí en las comunidades nuevo, más chicas, productores que están acá presentes, que tienen más acceso a los concejales y a los intendentes, puedan generar, digamos, y contactarte para poder generar esas plantas para dejar de tirar, digamos, toda esa basura de la verdura, de la comida, qué sé yo, que es posible hacer gas con eso o mismo los plásticos o demás cosas para usar otra cosa. Así que si están acá, ahí está Claudio. Llámenlo. Sí, yo encantado. Vayamos haciendo algo porque nos va a pasar por arriba todo esto. Sí, yo la experiencia que tengo, que estoy teniendo y que cuesta, pero hay que hacerlo y obviamente o sea, voy a ser honesto, desde las PASO del año pasado a hoy todo se ralentizó, ¿no? En todo este tipo de cosas, pero ¿hacia dónde podemos ir si no vamos con esto? O sea, que otras alternativas. Sí, todo el mundo, la respuesta va a ser sí, no me tomo un avión, no me tomo un barco porque estoy acá. Esa es la realidad. No es una respuesta. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Una vez me dijo Víctor Trucco, lo único que nos queda es el futuro, y es así. O sea, podemos discutir todo lo que querramos, pero si no miramos de acá para adelante, no hay alternativa. Mirar para acá para adelante, de acá para adelante es trabajar sobre estos conceptos, pero de forma tal de decir, creo una empresa. La empresa es la que transforma el conocimiento en riqueza. O sea, el conocimiento está en el INTA, en el CONICET, en tecnología que traemos al otro lado, pero la empresa, bueno, entonces el mecanismo de creación de la empresa también es un sistema innovativo. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando. Y ahí es donde creemos que hay una oportunidad muy amplia de trabajo para que el productor de la materia prima sienta que pueda beneficiarse para él, para su negocio propio. Escuché, ¿te acordás de las chacras de valor? Una de las cosas decía, bueno, lo quiero como un fondo de retiro para mi jubilación. ¿Te acordás que lo decía o fue uno de los factores? Y digo, bueno, sí, eso es una, pero también es la industria o la empresa que le vas a dejar a tus descendientes. Así que Sí. existen las dos cosas. O sea, como productor agropecuario no puedo dejar de pensar en cuáles son los próximos 10 años. Sin ninguna duda.
Y acá es donde hay una oportunidad de hacer cosas, concretas. Sí, sí, no. Digamos, hablamos de basura y también están todos los efluentes sanitarios, digamos. Tenemos. Pero Martín, o sea, Es terrible, digamos, el desperdicio de todo eso es impresionante, ¿no? el otro día hablando con gente de Balcarce, ¿cuál es el desperdicio que hay de papa? Toda la Gigantesco. cáscara, millones. La cáscara, papa ¿Eh? de descarte, almidón. El almidón tiene Soy, valor. soy, soy papero. Bueno, el almidón tiene valor. El almidón lo puedo transformar en bioplástico, pero no necesito algo brillante, una nueva tecnología. La tecnología la tenemos. Bueno, Sí. o sea, eso existe. Y después la cáscara que me sobra lo puedo transformar en energía. Entonces, tenés todo esto que el bioparque lo que te permite a vos pensar es todas estas fuentes de energía alternativa, de biomasas alternativas, cómo las empiezo a broquelar, a generar distintos valores. Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Hay tecnologías, hay otras que están en desarrollo. Nosotros tenemos que pensar en cosas que sean de una escala de estas que hablamos, 10 millones de dólares de inversión, se consiguen, que tengan un impacto social importante, empezar a pensar en alternativas. Debe haber habido, yo no las, ustedes conocen más, producciones de cultivos alternativos, de cobertura, cultivos energéticos en el mundo tienen un valor, entonces pueden entrar en zonas que hoy no hay muchas otras alternativas y generar fijación de dióxido de carbono. Bueno, hay que generar esos modelos de negocio. Eso es lo que nos está faltando, me parece a mí, o sea, comienza, la chacra fue uno de esos lugares de discusión, hay que encontrar un poco mejor la forma de hacerlo y multiplicarlo. Bien. Y de nuevo, como siempre digo, para mí es APRESID la organización para hacerlo. Es la organización que piensa hacia el futuro con innovación. O sea, lo que pasa es que esto requiere otro tipo de organización del negocio. Sí. Sí, grupos, cooperativas, asociaciones o sea, nosotros solos como productores es difícil que encaremos un proyecto de esos desde el lado de productor, pero digamos, entre varios productores, la ¿Sí? fuerza, digamos, la fuerza del equipo del grupo hace algo de eso, ¿no? El grupo de productores, la agronomía, la empresa de construcción local, la cooperativa eléctrica, alguien que quiera ser parte del tema. Y después hay oportunidades que se van a ir dando de forma. A ver, hay cosas que podríamos hacerlas que además, por ejemplo, el tema de los residuos, no de los residuos, de los bidones, ¿no, Martín? Los bidones es un tema que hoy por hoy es muy difícil solucionar. Empieza a haber un camino de solución, pero sigue habiendo problemas. Y, a ver, se lo La solucionamos in solución hasta situ. ahora es un rejunte de bidones, Bueno, no es una solución. Es ese un rejunte rejunte de de bidones, bidones es en un lugar, así que. ¿Sí? transformémoslo en energía. ¿Cuál es el problema? Si existe la tecnología y te queda el 1% de ceniza. Nada, o sea, creo que son las cuestiones que hay que sentarse y pensar. A ver, concretamente, esta es la situación. Balcarce, Mar del Plata, Tandil, Guaminí, zonas que están en donde hay mucha oportunidad de hacer cosas, ¿no? Bueno, yo, de nuevo, creo que lo importante es tener la oportunidad de discutir estos temas y charlarlos y empezar a pensar cómo vamos para adelante. Y los buenos ejemplos que hay, que yo siempre menciono, lo habrán escuchado, el de la cáscara de maní, la empresa esa, ¿cómo era la ciudad esa la única que no se quedó sin energía eléctrica el día del apagón? ¿Te acordás? General Cabrera. Sí, por ahí, por General Cabrera. Y bueno, ¿qué era? ¿Energía base de cáscara de maní? Bueno, muchachos, ¿saben cómo podemos hacer energía base de cáscara de papa y residuos y demás? Y le ponemos algún cultivo energético que nos complemente. Cáñamo, ¿saben qué es el cáñamo? Es un lindo material, múltiples usos, alta producción de materia seca, sirve para fibra textil, para fibra de construcción.
Hoy ya hay empresas que se dedican al mejoramiento genético. Bien. De nuevo, encantado de seguir charlando con Sí, quien sea. nos hemos quedado sin pregunta, Claudio, así que tenemos que ir dando un cierre. Listo, perdón. No te quiero torturar. No, un placer, un placer. Y disculpe, soy un fanático de esto y si hablo mucho, perdónenme. No, se nota. Soy un fanático muy de buena charla, la verdad que creo que por lo menos hemos tenido varias preguntas y bueno, nos enganchamos todos, porque bueno, en el caso mío, yo estoy en la chacra de valor agregado de Mar del Plata, de valor agregado, que tenemos varias gente, de Guaminí, de Mar del Plata, de Chacabuco, de Pergamino, y nada, estamos pensando también en estas cosas, y ves pasar todo esto y da bastante pena, pero bueno, nada, te dejo unos minutitos para que hagas un cierre, Claudio, todo tuyo. De nuevo, gracias por la oportunidad, como siempre. Para mí es un placer, es un desafío siempre tratar de traer algo que pueda generar disparador de algún pensamiento, de alguna discusión. Tenemos todo por hacer en esto. No es, nada es fácil en Argentina, ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero la oportunidad es muy grande, es muy amplia, es muy grande y esta década es una década que vamos a ver grandes cambios y esos cambios nos van a impactar en los riesgos, o sea, nos van a incrementar o disminuir de acuerdo a nuestra posición los riesgos de lo que hacemos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, si yo soy un productor, una empresa, voy a dar un ejemplo muy categórico, soy una empresa que me dedico a la explotación de petróleo y tengo billones de dólares enterrados en reservas, estoy con un riesgo muy alto de que nunca pueda utilizar esas reservas. Y eso ya está en los portafolios de los inversores. Los inversores hoy buscan sustentabilidad como un factor de decisión. Bueno, generemos sustentabilidad como un factor de atracción para los inversores. Generemos nosotros esos sistemas de valorización del ambiente, de lo que hacemos, de las prácticas de impacto ambiental positivo, porque eso es lo que va a generar riqueza en las próximas décadas. Va a generar riqueza en las próximas décadas. Entonces hay tecnología que nos permite hacer eso, lo que nos falta son la capacidad para asociarnos y generar esos negocios. Y ese es un nuevo desafío que creo que esta organización lo puede tomar. Liderar, no solo tomar, liderar a nivel global. A nivel, por lo menos Argentina, perdón, a nivel argentino. Así que bueno, un placer como siempre. Bueno, buenísimo, Claudio. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.